Chicos, ahora empecemos el día de hoy. Bueno, ya expliqué la razón por la cual se ha optado por ser virtual debido al tema del agua, ya que está afectando durante estos días el corte. Bueno, concerniente a la última clase hablamos sobre por qué se utiliza o por qué manejamos el programa de Microsoft, disculpen, de Google hoja de cálculo, debido a que es uno de los programas más utilizados en términos de realizar operaciones o gráficos. También hablamos sobre nociones básicas, ya que hayamos realizado un documento en el cual tenía que ver con cosas elementales que podíamos realizar dentro del programa. Dentro de ellas, el tema de seleccionar y arrastrar, que lo vimos en la clase presencial, en la cual seleccionamos una celda o dos, ya que a partir de dos celdas eh, Google Documentos y Excel también lo entiende de igual manera y tiene ese detalle en el cual normalmente a partir de dos celdas puedes utilizar o puedes arrastrar para obtener información. ¿Qué información? Eso ya depende de lo que contenga cada celda. Bueno, ya el día de hoy tenemos la ventaja de que eh, voy a poder utilizar el Excel para poder comparar, hacer el tema de comparación entre ambos. A ver, un momento, hay un compañero que quiere ingresar. Ya, bueno, como seguía mencionando, teníamos que practicar bastante lo de seleccionar y arrastrar, a tal punto que tienen que dominarlo, a tal punto que tienen que ya poder realizar esa acción ya de una manera mucho más fluida. Bueno, concerniente al día de hoy, hoy vamos a hablar al tema de configuración, ya que dentro de Google Documentos y también de Excel hay un tema de configuración. Las ventajas que tenía uno con otro les había mencionado que era dentro de Google Documentos todo está guardado automáticamente, pero dentro de pero dentro de, de Excel teníamos que nosotros guardar manualmente. Eso se podría considerar una desventaja, ya que si algo le sucede a la computadora, entonces tendríamos que cosa, tendríamos que poder tendríamos que poder ingresar, tendríamos que poder hacerlo manualmente. Disculpe que me trae un poquito ya que me escriben bastante ahorita los que están ingresando y tengo que también atenderlo. Bueno, también tengo ahorita abierto Excel y les voy a ir comparando qué diferencias tiene uno con otro, ¿no? Pero lo que es en sí el trabajo como tal de lo que se realiza es prácticamente el mismo. Tienen diferencias en términos de ya sea de opciones, de formas, de cómo se ve uno con otro, pero en general todo lo que se hace acá se puede realizar también en la hoja de cálculo. Entonces, sigamos viendo. Eh, concerniente a la configuración. A la hora de configurar nosotros nuestro documento, tanto de Google hoja de cálculo y de Excel, hay cosas que se pueden configurar principalmente. Por ejemplo, el tamaño de la letra, qué fuente va a utilizar, cuántas hojas va a incluir, el tema del formato. Eso es algo que nosotros podemos configurar desde un primer momento, o sea, desde que nosotros ingresamos. Acá en el tema de Excel, como había mencionado, es el tema de guardar. Y hay algo que también me parece que también deberían ustedes saber, que cuando nosotros ingresamos a Excel, ¿ya? A Excel tendríamos que nosotros configurar el tiempo. Eso es algo que dentro de la hoja de cálculo que nosotros utilizamos aquí ya no hay, porque recuerden que acá todo se utiliza de manera automática. Acá nosotros no necesitamos guardar, sino que acá la opción ha sido reemplazada por descargar. Archivo, descargar.
También recordar que nosotros a la hora de descargar tenemos una serie de formatos, pero como les había mencionado en la primera clase, nuestro formato es XLSX, que es el formato que utiliza nuestras hojas de cálculo. También tenemos PDF, que es el segundo formato probablemente más utilizado, y los que están viendo ahí, ¿no? Básicamente utilizamos esos dos. Recuerden también que la hoja de cálculo es un documento que tiene un espacio de cierta manera ilimitado. Si nosotros podemos encontrar cuántas filas y cuántas columnas tiene, pues realmente tiene bastantes. Si seguimos utilizando el espacio, vamos a encontrar que tiene bastante información. Ahora, el tipo de trabajo que nosotros realizamos acá, que si bien se puede realizar una base de datos, hay otros programas similares que también pueden hacer lo mismo. Dentro de ellos, por ejemplo, es un programa llamado Microsoft Access, programas de base de datos como MySQL, que básicamente es poder guardar, almacenar, administrar información. Algo similar nosotros también podemos realizar acá dentro de la hoja de cálculo. Entonces, como les había mencionado en la primera clase, ¿qué es la hoja de cálculo? Son documentos donde nosotros podemos realizar operaciones, ingresar gráficos, ingresar una serie de información que vayamos a utilizar. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Algo que desean preguntar? Recuerden que pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono para poder participar. Sí, si no hay preguntas, sigo avanzando. Bueno, sigamos viendo. Otra cosita importante a la hora de ingresar a la hoja de cálculo es el tema de el punto y la coma, ya que nosotros utilizamos un separador decimal. En el caso de nosotros, o sea, en el caso de Google Documentos, disculpen, Google Hoja de Cálculo, ese elemento o ese símbolo ya está predeterminado por defecto. Aquí no lo podemos cambiar, pero dentro de Excel sí se puede cambiar. Vamos a ver qué tipo de elemento es al que me refiero. Voy a activar la lupa para que vean. Acá. Por ejemplo, la última clase hicimos algo similar. Yo les había colocado cantidad, precio y les había mencionado algo que le había mencionado como primer mandamiento, ¿no? Acá había colocado un subtotal. Subtotal. Ahí se había mencionado una cantidad, por ejemplo, 4, precio 3. Y acá el subtotal, cuando nosotros queremos realizar una operación entre dos cantidades, ¿cuál es el elemento que tenemos que colocar? ¿Se acuerdan? Hay que colocar algo que es necesario para poder realizar una operación, que sí o sí lo tenemos que colocar. ¿A qué elemento me refiero? Es un símbolo que tienen que colocar sí o sí. ¿Se acuerdan qué elemento es? Primero se coloca igual. El igual, Número. correcto. Exacto. ¿Qué pasa si no colocas el igual? Pues no va a realizarse la operación que uno quiera realizar. Muy bien, el igual. Entonces colocamos el igual y luego colocamos las dos cantidades. Una de las ventajas que tiene Google Documentos, disculpen, Google Hoja de Cálculos, es el tema de la leyenda, que es la que están viendo acá. Se está pintando de color naranja y de color morado, en la cual está indicando que posiblemente sea una operación. Como estos programas ya son de cierta manera más modernos, entiende que acá se va a realizar una operación que es una multiplicación. Por eso aparece un asterisco. Y está mencionando C5 multiplicado por D5. ¿Está bien? C5 por D5. O sea, la celda que está por aquí con la celda que está por acá. Aquí también me menciona que el resultado va a ser 12. Entonces yo le puedo hacer un clic acá o si no puedo escribirlo manualmente, que sería C5 asterisco, asterisco, asterisco D5, C5 asterisco D5 y me va a realizar la operación que como están viendo el resultado sería 12. Hasta ahí no creo que haya problemas ya que es una operación simple o básica entre dos celdas. Pero ¿dónde ocurre el detalle que te acabo de mencionar? El tema es cuando son decimales. Cuando son decimales, ahí sí ya hay que tener un poco de cuidado. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasaría si el precio no fuera 3? Si no fuera, por ejemplo, 3,2.
O sea, 3 soles 20 centavos. Creo que se entiende así, ¿no? Precio 3,2. Y la cantidad es 4. Vamos a ver cuánto sale. Enter. Y me sale la palabra valor. Dice, el parámetro 2 de la función multiplicar espera un número de valor, pero 3,2 es texto y no puede ser forzado a número. ¿Qué te está indicando acá en cristiano? Te está indicando que la cantidad 3,2 no lo entiende como un número, lo entiende como texto. Por lo tanto, no puede realizarse la operación. O sea, 4 por 3,2 te aparece la palabra valor, ya que repito, no lo entiende como un número, sino como texto. Solución, cambiar la coma por el punto. Y así obtenemos 12,8, en la cual sería el resultado. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ya que vamos a ver esto mismo en Excel para que vean dónde sería el cambio o cómo sería la diferencia en ese tema. Ya que si tú te equivocas como acabas de ver en la coma o el punto, el resultado no va a aparecer. Y en algunos casos le va a aparecer como acaban de ver la palabra valor, así como están viendo acá. Michi, entre símbolos de admiración, valor. Hay otros elementos que también aparecen cuando uno se equivoca, pero por ahora están viendo el tema de valor, ¿no? Entonces acá el resultado, como acaban de ver, es 3,2 y sale 12,8. ¿Sí? ¿Alguna pregunta desde este punto? Recuerden que pueden levantar la mano. Ahorita les voy a mostrar cómo sería en Excel y cómo se tendría que hacer ese cambio, ya que ese cambio, si no lo realizan, pues no sería igual. Sí, pasamos a verlo en Excel para que vean esa diferencia, esa sutil diferencia que tiene y que me parece que sí deben de saber, ¿no? Con ese tema. Sí, pasamos a verlo. A ver. Pero, profe, una Sí, sí, consulta. te escucho. En este caso, supongamos que el precio sería 5,50. Solamente basta con cambiarle ese coma por un punto y sale el resultado. Ujú, sí, correcto. Solamente cambiarle ese símbolo. Sino que lo que estoy explicando ahorita que acá en Google, hoja de cálculo, el elemento o el símbolo que sí es para decimales es el punto, no es la coma. Ok, gracias. Pero en cambio, en Excel ese elemento sí lo puedes cambiar. Eso es lo que estoy explicando ahorita. Por eso vamos a ver lo mismo, pero acá en Excel. ¿Cómo sería ese cambio o esa diferencia que tiene? Había colocado, por ejemplo, cantidad, por acá había colocado precio, por acá un subtotal, cantidad 4, 3,2 y acá ya va a haber un resultado, ¿no? Había colocado igual la multiplicación entre dos celdas. Voy a colocarle las mismas ubicaciones que tenía. Si no me equivoco era acá. Era C4 igual. C4 asterisco. Disculpen que no encuentre que ahorita voy a explicar esto también del idioma. El idioma que tiene el teclado también es algo importante que tienen que tener en cuenta. Ahí está. Asterisco D4. C4 por D4. A ver, nótese por favor que acá he puesto la coma. O acá el símbolo que estoy utilizando es la coma. Y si yo le doy un enter, aquí miren sale el resultado. Entonces eso es lo que quiero que entiendan ahorita. El por qué acá dentro de Excel sí acepta que tú coloques la coma. Y por qué acá en Google Documentos es un punto. Me habré equivocado, será algo que los diferencie. Es porque acá en Excel o Microsoft Excel ustedes sí pueden cambiar ese elemento de la coma. Miren, si yo coloco acá un punto, 3,2, me sale igual como en el anterior caso, valor. Cosa que en Google Documentos sí estaba bien. Pero nuevamente repito una vez más, porque quiero que se entienda. Dentro de Google Documentos, sí o sí es el punto. Pero en cambio acá en Excel, si van a realizar algo, tienen que saber qué elemento o cuál es su separador decimal o cuál es el símbolo que van a utilizar para los decimales. Por eso que en la diapositiva había colocado lo siguiente, lo cual es, hay una opción dentro de la pestaña de avanzadas que dice usar separador decimal. Y ahí donde ustedes escogen qué símbolo van a utilizar para realizar decimales. ¿Eso dónde se encuentra?
dentro de archivo, opciones, Mic off. Mic on. archivo, opciones, avanzadas, avanzadas, y aquí está su opción. Repito, archivo, opciones, opciones, avanzadas, y aquí está esa opción. Voy a ponerle lupa. Acá, archivo, opciones, avanzadas. Y acá dice, usar separador decimal. Nótese por favor que acá hay una coma en el separador decimal. Y esa coma yo la puedo reemplazar. Por ejemplo, acá coloco el punto y en separador de miles coloco la coma. O sea, estoy cambiando el orden del separador decimal. Si yo le doy un enter o aceptar, ¿qué significa ahora? Que el símbolo que voy a utilizar como decimal ya no va a ser la coma, sino ahora va a ser el punto. ¿Será cierto? Le doy a aceptar. Entonces miren cómo cambió. 4 por 3.2 ahora sí me da 12,8. Y es lo mismo que me aparecía cuando yo lo estaba viendo dentro de Google Hoja de Cálculo, ya que acá también es, ¿verdad? 4 por 3.2, 12,8. ¿Qué quiere decir? Que en ambos casos, tanto en Google Hoja de Cálculo como Excel, ahora sí es el punto. Pero que quede claro que la diferencia no es que sean distintos, sino que es un tema de configuración. Es por eso que en esta clase estamos viendo las configuraciones o qué importancia, relevancia tiene a la hora de utilizar el programa. Ya que esa es la razón por la cual estoy haciendo énfasis en este punto, para que cuando ustedes hagan sus operaciones en cualquiera de los dos, ya sepas que si tú colocaste coma y te aparece valor, no es porque te hayas equivocado, sino que depende del separador decimal que estés utilizando. ¿Está bien? Entonces, ahora, tanto en eh, Google hoja de cálculo y Excel, ahora es el punto. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta ese punto? Coméntame por favor. Ahí voy a hacer una pequeña pausa. Escríbanme si se entendió, si no para volver a repetir. Ya que si ustedes están utilizando Google hoja de cálculo, recuerden que es tanto el punto y en Excel si están utilizando también es el punto. Que esté ambos de la misma manera para que cuando hagan sus operaciones o hagan sus resultados vean que les haya salido los resultados. ¿Sí? Pregunten por favor, Yanira, Margarita, Patricia, Jenny. ¿Sí? Los que están es David. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se ha entendido lo de las operaciones con los puntos? Sí, profe, yo sí entendí. ¿Sí? Patricia, Jenny, David. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Continúo? Sí, profesor, se lo ha entendido perfectamente. ¿Sí? Gracias. Ok. Sí. Ya entonces seguimos avanzando. Entonces, estos temas de configuración de formato ya vieron que es importante. ¿Está bien? Ahora, otro punto que también tiene que ver con configuración es el tema del teclado. Hace un momento, acá no sé si notar que yo he hecho un cambio en mi teclado, ya que están viendo mi pantalla. Estoy compartiendo toda mi pantalla y he cambiado acá el idioma. El idioma tiene que ver bastante con el teclado que ustedes estén utilizando. Por ejemplo, yo tengo instalado en mi computadora español e inglés como están observando, ¿no? Dice español Perú y inglés Estados Unidos. ¿Y por qué he hecho ese cambio? Porque notarán que ustedes que en su teclado, el teclado numérico o la parte numérica en la parte superior de las letras tienen simbolitos. Por ejemplo, el 1, admiración, 2, arroba, 3, Mitch, y así sucesivamente, ¿verdad? Al lado del número tiene un símbolo más. Ya, ese símbolo que tiene adicional depende del idioma que tenga instalado tu computadora. Ejemplo, como mi teclado que yo utilizo es un teclado fabricado en Estados Unidos, en el cual allá ustedes saben que no utilizan la ñ, que es la forma como yo les podría decir de hallar o identificar. Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo sé que mi teclado no es latinoamericano y es de otro país o de otra región? Basta con que veas que tenga la ñ. Si tu teclado tiene la ñ, es porque sí es un teclado latinoamericano. Te puedes fijar ahora en estos momentos, si tu teclado no tiene la ñ, es porque el teclado o la configuración es de otra región. Entonces,
Si tiene la ñ, latinoamericano. Si no tiene, es porque es un teclado de otra región. Lo más probable es que sea de Norteamérica, o sea, Estados Unidos, Canadá, que es lo más probable que sea de allá. Entonces ahora viene la pregunta, ¿no? ¿Y para qué me sirve saber eso? ¿Cuál es el sentido de que sepa si es español o si es de otra región? Lo que sucede es que si tu teclado es de otra región, el cual es mi caso, si yo quiero utilizar las teclas o los símbolos que dice en la tecla o que está impreso en la tecla, yo tengo que usar el idioma inglés, porque así es un teclado eh, norteamericano y necesito que tenga el idioma inglés. ¿Para qué? Para que cuando yo haga clic en esa tecla aparezca ese símbolo. Ya que si yo lo utilizo con idioma español, ahí ya lo cambié a Perú, las letras que me figuran en el teclado son distintos. Dice, mi teclado es Gamar, no tiene la ñ. Ajá, y los teclados que no tienen la ñ son teclados de otra configuración. Y lo ideal sería que uno se acostumbre a utilizar ambos idiomas. ¿Y por qué utilizo el de Perú? También obviamente por la letra ñ, ya que si lo dejo en Estados Unidos no voy a poder utilizar la letra ñ. Entonces son unas cositas que a la larga uno se acostumbra y creo que sería lo mejor poder manejar el tema de los idiomas, ojo, en el sistema operativo, para que puedas saber qué tecla estás digitando viendo el teclado. No sé si alguna vez te habrá pasado, ya que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando iba a las cabinas de internet y a veces uno quiere utilizar un símbolo, ¿no? Que está en la tecla, pero tú presionas esa tecla y te aparece otro símbolo. No sé si alguna vez te habrá pasado en la cual presionas esa tecla y te aparece otro símbolo. Y te preguntas, ¿por qué te aparece otro símbolo si ahí en la tecla dice tal símbolo o figura tal símbolo? Es por este tema del idioma o la región del teclado. Entonces por eso que yo normalmente, ya en mi caso, ya me he acostumbrado desde mi casa manejar los dos idiomas, tanto el español o el inglés. Otro tema por el cual también lo utilizo es por el símbolo del mayor y menor, ya que si yo lo utilizo en idioma español, me aparecen esos símbolos, dos puntos y punto y coma. Y si yo lo cambio a inglés, apretando las mismas teclas, me aparecen los símbolos de mayor y menor. Nuevamente es por un tema de la región del teclado. Entonces ya con la práctica uno se va acostumbrando a utilizar esas teclas que vienen en su teclado. Hablando un poquito de teclados, hay varios tipos. Lo que yo les recomendaría que sepan es que en la actualidad hay teclados que, bueno, llaman gamer, pero básicamente son teclados, se le llama mecánicos. ¿Valen la pena comprarlos? Yo les diría que sí. Ya llevo bastante tiempo con mi teclado personal y es un teclado en el cual a la hora de digitar es bastante cómodo. ¿Son baratos? No tanto. Teclado más económico podría costar 30 soles. Estos teclados no bajan de 150 soles, o sea, cuestan más. Pero vale la pena, más allá de las luces, yo les diría que sí por el tema de la comodidad y de la durabilidad que tienen. Aparte de que tienen algunos, los de buena calidad, tienen una base de aluminio, son pesados. Y eso les da mayor durabilidad al teclado que uno vaya a utilizar. Bueno, otra cosita que también quiero mencionar es lo que les estaba mencionando, los atajos. Les había mencionado unos atajos que me gustaría, ¿no? Que ustedes se acostumbren a utilizar. Dentro de ellos era Profe, Sí, disculpe, una consulta. sí, te escucho. Ese teclado, usted lo que está conversando es del teclado que se utiliza en el CPU, ¿cierto? Porque los laptops no tiene otro, Otra eh, configuración. claro. Sí, en la laptop sucede algo similar. Nuevamente, si tu teclado de la laptop ves que tiene impreso la ñ, es porque es una laptop diseñado, creada para Latinoamérica o bajo las teclas que se utilizan acá. Pero si tu teclado no tiene la letra ñ impresa, y es porque es un teclado de otra región. O sea, no digo Estados Unidos porque normalmente o es de allá o es de Canadá o posiblemente de otro país. Lo más probable es que sea de Estados Unidos. Es lo más probable, pero no siempre que sea de ahí. Bien, gracias.
Ya, como lo estaba mencionando, ese teclado vale la pena comprarlo, ya que es bastante cómodo. En la laptop, para terminar de los teclados, utilizan teclas que se le llama tecla mariposa, que son unas teclas que cuando uno las saca es como si fuera una mariposa, por eso se llaman así. En la actualidad hay más variedad. Y bueno, esas cositas ya las explayo más en el módulo de Windows Internet. Bueno, continuemos, seguimos viendo la diapositiva. Ya, entonces que quede clara esta parte de la configuración. Ahora, hoy día vamos a hablar concerniente al formato de celda, ya que todas las celdas que nosotros utilicemos tienen formatos. O sea, si uno digita un número, ese número se puede ver de diversas maneras. Y esas son las formas en las cuales tanto Google, hoja de cálculo, como Excel se van a poder utilizar. Por ejemplo, dice formato, número, y estos son todos los formatos que podemos utilizar. Tenemos, miren, número, porcentaje, científica, contabilidad, finanzas, moneda, fecha, hora, duración, disculpen, más monedas y muchas configuraciones más. Todo esto se ve dentro del formato de la celda. Las mismas configuraciones que están viendo acá también se van a poder ver dentro del otro programa de Excel. ¿Qué, qué adicional también tenemos? También podemos utilizar, o vamos a ver también el día de hoy, el formato condicional, que es algo que va a venir en la práctica. Si recuerdan, nuestra primera evaluación es el día 1, 2, 3, 4, 5, 6. El día lunes 16 es nuestra primera evaluación. Ya ese día vamos a ver también o va a venir en la práctica el formato condicional, ya que dentro de Excel nosotros también podemos utilizar este tipo de configuración. Normalmente se utiliza cuando quieres que un conjunto de celdas tengan, por ejemplo, un color o diga aparezca un mensaje y no confundir formato condicional con una función que se va a ver mucho más adelante, que es la de función sí, ya que ahí también es una condicional, pero ahí es un tema de condicional de función, en cambio acá es de formato, por eso dice formato condicional. Y haciendo la comparación con Excel, acá también tenemos el tema de los formatos, que son como menciono los mismos. Entonces, sigamos viendo los formatos. A ver, ¿a qué me refiero? ¿Qué quiere decir el profe? A ver, lo que sucede es que si tú colocas una cantidad, por ejemplo, yo coloco un 1 por decir. Ya, ese 1, si yo le cambio el formato, ¿sí? Miren, formato, número, y se me ocurre ponerle porcentaje. Ah, disculpen, no lo seleccioné. Formato, número, porcentaje. Miren qué sucedió. Ahora ese 1 es 100.00 porcentaje, o sea 100% en otras palabras. Entonces, ¿qué ha sucedido? ¿Ha cambiado la cantidad? No. Lo que sucede es que 1, ya 1 en porcentaje, es el 100% de sí mismo. Por eso es que aparece 100%. ¿Está bien? 1 es el 100% de la misma cantidad. Por lo tanto, dice 100%. Sigo cambiando. No, disculpen, no hay línea ingresado. Ahí está Juan. Ya. 1 es el 100% de sí mismo. A ver, nuevamente. 1 con la cantidad 1. Ya, 1. Selecciono. Formato. Número. Porcentaje. Y ese 1 ahora es el 100% de sí mismo. Es la misma cantidad, solo que ahora lo estamos viendo, visualizando de otra manera. Sigo cambiando. 1. Científica. Parece 1.00 E más 00. ¿Habrá cambiado la información que he escrito? No, sigue siendo la misma, sino que ahora se está expresando de otra manera. Este formato científica normalmente se utiliza cuando son cantidades muy grandes. Sigo cambiando. Contabilidad. Pasó a ser $.100. Sigo cambiando. Moneda. $1. Sigo cambiando. Formato, número, fecha. Y miren, cambió el 31 del 12 del 1899. Y acá voy a hacer una pausa. ¿Por qué el 1 le cambió al 31 del 12 de 1899? Es porque el 1 expresado en formato de fecha
representa esta cantidad. Quiere decir que cada número tiene asignada una fecha en específico. Eso vamos a ver más adelante con funciones de fecha. Pero por ahora, que sepas que cada número tiene expresada un tipo de formato. Que puede ser, como están viendo en la diapositiva, que puede ser moneda, número. Lo más utilizados son los formatos de... ¿Dónde está? Son los formatos de fecha. De hora no tanto se utiliza moneda. Moneda, número son los que más se utilizan. Los formatos de científica poco, contabilidad mayormente se utiliza el de moneda, finanzas de igual manera, hora también poco se utiliza, fecha, la fecha completa a mi parecer también poco. Normalmente o es fecha o es la hora. Y por último nuestra moneda, ¿no? Que viene por defecto, el sol peruano. Este tipo de moneda, bueno, es exclusivo acá en nuestra región, ya que nosotros utilizamos el sol peruano, ¿no? Si fuera, por ejemplo, Google de otro país, aparecería la moneda de ese país. Y por último tenemos el formato personalizado, que dice moneda personalizada y formatos números personalizados. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podemos modificar o podemos crear nuevos formatos. De hecho, el día de hoy vamos a crear un nuevo formato, que es algo que también bastante me suelen preguntar. ¿Cómo hacer para colocar el cero al lado izquierdo? Ya que normalmente si tú colocas un cero al lado izquierdo, ese cero se borra. ¿Sí? A esto me refiero. A ver, mira. Si yo coloco un cero y luego le coloco un número, en este caso 0009, y doy un enter, todos los ceros que he colocado al lado izquierdo se han borrado. Y así coloque todos los ceros que uno desee y después un número, automáticamente se borra. Y de repente me digan, ¿qué pasa si se coloco los ceros y luego coloco un punto y un número? Ya ahí sí se queda un cero, pero es porque estoy colocando un punto, lo cual hago referencia a un decimal. Ya, pero eso no es lo que estoy indicando, sino que coloque ceros y luego un número. Normalmente en el tema de educativo, en el tema de notas, cuando uno coloca la nota no es 9, o sea, en el caso que sea menor a 10, sino es 09, 05, 08, 07, 0 y un número. Entonces, nuevamente la misma pregunta. ¿Cómo hago para que ese 0 o X cantidad de ceros se queden al lado izquierdo y no se borren? ¿Está bien? Eso es lo que está mencionando acá la diapositiva. ¿Cómo hago? Acá está. Para que esos ceros se queden. Entonces para eso nosotros tenemos que crear un formato personalizado. También eso es lo que vamos a aplicar acá. Ahora, ¿cómo se agrega ese formato personalizado? Acá en Google Documentos es mucho más sencillo que hacerlo en Excel. En Excel creo que son 4 pasos y acá, si no me equivoco, son 2 nada más. Para poder crear o aplicar ese nuevo formato. Recuerden que es un formato personalizado. Acá se pueden crear varios tipos de formatos, pero nosotros solamente vamos a ver el más utilizado, que es el formato de que tenga al lado el 0 al lado izquierdo. Y por último, el día de hoy en nuestra sesión vamos a ver el formato condicional. Ah, y comentarios también, ya que normalmente nosotros podemos agregar un comentario, que es algo bastante elemental. A ver, veamos eso primero de los comentarios. Lo que sucede es que cada celda nosotros le podemos agregar un comentario. Por ejemplo, selecciono una celda, clic derecho, agregar comentario. O ahí está el comentario. También tiene un atajo, control alt M. Mayormente los comentarios se utilizan cuando uno deja un ejercicio y a veces uno no sabe, ¿no? Por ejemplo acá, esta celda, ¿cómo sé qué operación realizar? Entonces aquí yo le puedo agregar un comentario. Clic derecho, comentario. Y ahí coloco algo, ¿no? Por ejemplo, en esta celda se debe de operar la celda C5 multiplicado con la celda E5, comentar. Entonces ahora cuando esa persona
o el usuario seleccione la celda o coloque su cursor sobre la celda, miren, aparece el comentario. Esta celda se debe operar la celda. Y si yo muevo mi cursor, ese comentario desaparece. De la misma manera también se puede hacer en Excel, colocar comentarios. La utilidad que tiene, mayormente menciono, es cuando uno deja ejercicios, ya que a veces uno no sabe cooperar. Esa sería la manera, llamémoslo, más idónea de poder colocar la información de cómo poder realizar el ejercicio. ¿Está bien? Ahora veamos el tema del cero. Recuerden que pueden escribir en el chat o pueden activar su micrófono para preguntar. Bueno, sigo mencionando. A ver, coloco 09. Recuerden que se borra. Entonces la pregunta era, ¿cómo podría hacer yo para que esa información del 0 no se borre? Entonces, a ver, los pasos son los siguientes. Seleccionar la celda. ¿Está bien? Repasando también, recuerden que existen 3 cursores. Seleccionar, mover, que es la mano, y arrastrar, que es el de la esquina inferior. ¿Está bien? Son los 3 cursores que les mencioné la primera clase, que les dije también que lo repasaran, ¿no? Seleccionar, mover y arrastrar, que son 3 símbolos distintos. Uno es el cursor, la flecha, 2 es la mano y 3 una especie de cruz en forma de más. También recordar que los 3 aparecen en una ubicación en específico. Seleccionar dentro de la celda, mover en los bordes y arrastrar en la esquina inferior del lado derecho. Bueno, selecciono mi celda, formato, número y dice formato de número personalizado. ¿Está bien? Repito una vez más, formato, número, formato de número personalizado. Personalizado. Le doy un clic. Aparece la siguiente pestaña. Y aquí te pregunta o te pide qué formato de número personalizado vas a crear. Adicional a eso, aparecen acá varios tipos de formatos, como están viendo a continuación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya que esto dentro de Google Hoja de Cálculo solo lo vas a realizar una vez. Porque acá el formato que tú crees ya va a quedar guardado dentro de tu cuenta. Entonces, voy a colocarlo de esta manera. 2 ceros. Ojo, al colocarle 2 ceros no significa que la celda va a tener ceros, sino que es un formato. ¿Está bien? Por ahora, mira, estoy colocando 2 ceros y le doy a aplicar. Y ahora el 0, miren, se ha quedado al lado izquierdo, con la cantidad. ¿Qué pasaría si yo le agrego más ceros? ¿Se quedarán o solamente se quedará un solo cero? Vamos a ver. Y solamente se queda un solo cero. ¿Qué significa o qué entiendo o qué interpreto a partir de lo que acabo de realizar? ¿Qué pasaría si yo quisiera que esta celda sea así, con 2 ceros y el número 9? ¿Cómo lo interpretan ustedes? ¿Qué tendría que realizar yo? Ahora hagamos un ejercicio. ¿Qué tendría que hacer yo para que aquí se queden 2 ceros al lado izquierdo? Y al lado lo acompaña un número, o sea, al lado derecho. ¿Qué tendría que hacer en el formato o en el nuevo formato? ¿Cuántos ceros le tendría que agregar? A ver, cuántos ceros mencionan ustedes? ¿Qué tendría que agregar yo? 3 ceros. Claro, correcto. Sí, todo lo demás estamos en lo mismo. 3 ceros. Ahora vamos a ver. Selecciono mi celda. Formato. Número, correcto. Formato de número personalizado. Formato de número personalizado. Y acá le agrego, como menciona su compañera, 3 ceros. ¿Será cierto? Vamos a ver. 1, 2, 3. Ahí está. 3 ceros. Aplicar. Entonces miren, ahora quedó 2 ceros y el 9. ¿Por qué? Nuevamente repito. Lo que sucede es que esos ceros representan el formato en el cual está indicando que queremos nosotros que tenga esos ceros al lado izquierdo. Es un tema de formato, no es que todo lo va a llenar de cero. ¿Y qué pasaría si le agrego 2 más o 3 más o la cantidad X más? Solamente está el formato para
que tenga o admita dos ceros. Ya, esta trivia va a venir en el Kahoot y también en la evaluación, también lo voy a colocar, ya que voy a colocarles una tabla donde van a tener que aplicar esto de los formatos. Como acaban de ver, solamente han sido dos pasos, si no me equivoco. Formato, seleccionar número, formato condicional, disculpen, formato personalizado, primer paso, y colocar aquí la cantidad de ceros que te indican aplicar. Ahí termina, dos pasos. En cambio, dentro de Excel son un par de pasos más. ¿Está bien? Vamos bien hasta ahí. Estamos viendo dos cosas. Comentarios y estamos viendo formato de celdas. Formato de celdas. Formato de celdas. ¿Está bien? Comentarios y formato de celdas. Seguimos avanzando. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Pregunten por favor si algo no queda claro. Pueden activar su micrófono. Pueden escribir en el chat. Ya que ahí también estoy leyendo lo que ustedes mencionan. Oye, escrito Estefano, Yanira. Sí, pueden preguntar. He hecho formatos y el tema de comentarios. Ahora, ¿cómo sería en Excel? Y eso les voy a mencionar más adelante, cómo sería la configuración ahí. Ya que es básicamente lo mismo, con cambiar, agregarle los ceros para que tenga ese tipo de formato. Y menciono esto porque es algo que me preguntan bastante, ya sean eh, colegas, ya que cuando uno utiliza una tabla en este sentido para colocar notas, el formato correcto es que tenga el cero al lado izquierdo. Y es por eso que normalmente me hacen esa pregunta, ¿no? Ya que no quieren que sea el 9. Y es más, que es algo que vamos a ver después. Si ustedes saben que, bueno, los que son de mi época, cuando la nota era desaprobatoria, ¿qué color tenía? Ya que es algo que ya no se utiliza o ya quedó en el pasado, en los recuerdos. Que era lo que uno le tenía miedo. Claro, el color rojo, ¿verdad? Rojo, rojo, Y cuando la nota era aprobatoria era de color azul. azul, muy bien. ¿Cuál era la nota mínima? 12, 11. 10. O sea, Ah, bien. disculpen, la nota desaprobatoria máxima era 10. Y la mínima para aprobar, para poder aprobar un curso era 11, ¿no? 10.5 que te da 11. Claro, ajá, justo eso es lo que iba a mencionar, los decimales, que también estamos haciendo énfasis, el tema del decimal. Entonces, si hablamos decimales, ¿cuál sería la mínima nota para aprobar? Si hablamos de decimales. Creo que sería el punto, ¿no? Porque sería con punto, Ajá, sería el claro. 10, 10.5, pero está redondeado a 11. exacto, 10.5 que lo redondea a 11, ¿no? Y en algunos colegios recuerdo cuando yo era estudiante, el medio punto no favorecía a los alumnos. Mayormente eran los colegios particulares. Si tú sacabas 10.5, jalabas, tenía que ser 11 para arriba. En cambio, en los colegios nacionales, te hablo de mi época cuando yo era estudiante, con 10.5 aprobabas. 10.5 redondeado a 11 aprobado. Pero en cambio en otros colegios, en esa época no era así. Tenías que sacar una nota de 11 para arriba. Y en otros colegios todavía era peor, si no me equivoco. Mínima nota 13, 14 para poder aprobar. Bueno, ¿por qué menciono esto? Por el tema de los colores. Ya que según la información que te muestre, tú le puedes configurar a tu hoja de cálculo para que te muestre un color, como acabo de mencionar, ¿no? Ejemplo, si la nota es 9, yo quiero que el color sea color rojo, por ejemplo. Y si la nota es 15, yo quiero que la celda lo pinte de color azul. Ya, ahorita yo lo acabo de hacer manualmente, pero ese tipo de cosas tú puedes configurar dentro de tu hoja de cálculo para que automáticamente, no manualmente, sino automáticamente le cambie o le asigne un formato. Eso se llama formato condicional. Ojo, repito, formato condicional. No confundir con una función que se llama función sí, que también es una función condicional, ya que hay una condición, por eso se llama así. Ya, esa es la última parte que vamos a ver el día de hoy. Hemos visto comentario, hemos visto el cero al lado izquierdo y ahorita estamos hablando del tema del formato condicional. También lo podemos aplicar no solamente con números, sino también lo podemos aplicar con letras. O sea, que las letras, dependiendo de la palabra que diga, lo
pinte o le asigne un color. ¿Cómo es eso? A ver, te explico lo que vamos a hacer después. Ahorita yo acabo de pintar manualmente estas dos celdas, pero ¿qué pasaría si la palabra fuera aprobado y yo quiero que aprobado sea de color azul? Y si la nota es desaprobado, la palabra se pinte de color rojo. Ahorita yo lo voy a hacer manualmente. No es la manera correcta, pero yo lo estoy pintando manualmente, ya que también podemos aplicarlo con las palabras, no solamente con números, sino que es en función o acorde a la palabra que tenga la celda, le agrego o le asigno un color. Para eso existen varios tipos de condiciones dentro del formato condicional, que son las siguientes. Se las menciono antes de pasar al break. Recuerden que el break es a las 8 hasta las 8:10. A ver. Formato, formato condicional, y aquí están las condiciones. También ahorita solamente las menciono, luego del break las vemos. Dice, está vacío, no está vacío, el texto contiene, no contiene, comienza, termina, es exactamente, la fecha anterior es posterior, mayor, hay un montón. Como acaban de observar ahorita, si leemos toda la lista es bien larga. ¿Cuáles vamos a ver el día de hoy? El día de hoy vamos a ver las más elementales, que son las que uno ve normalmente desde colegio, que es mayor, menor, mayor que y mayor o igual que. Recuerden que no es lo mismo el mayor que con el mayor o igual que. Y lo mismo con su homónimo, ¿no? Con el similar, menor y menor igual que. A ver, ¿qué quiere decir el profe? Recordando un poco de colegio. Si yo te digo los números mayores a 5, ¿cuáles serían esos números? Los números mayores a 5. ¿A partir de qué número cuento? A partir de los 6, profe. Serían los números 6, 7, 8, 9, ¿correcto? Y si yo te digo los números mayores o iguales a 15, 15, 16, 7. 16. ya, con eso que acaban de mencionar, suficiente con eso. Ya, si entendemos eso, podemos hacer las reglas. Porque va a haber reglas que te van a decir, ¿no? Por ejemplo, los números menores a 15 que sean de un color, por decir rojo. Los números mayores o iguales a tal cantidad que se pinten de un color. Eso es lo que quiero mencionar. Eso se llama formato condicional. Y también lo podemos aplicar con palabras. O sea, lo podemos aplicar con información que uno haya agregado a su hoja de cálculo. También, como acaban de observar, la lista es bien larga. Ahora voy a volver a mostrar la lista. Formato condicional, y acá la lista de reglas, porque estas son reglas, miren, es un montón, hay un montón de reglas. Pero ¿cuáles vamos a ver? Estas de acá. Mayor que, mayor o igual que, su similar, menor que y menor o igual que. Y hay otra que se llama es igual que. Esta también vamos a ver el día de hoy. Es igual. Estas 5 serían, ¿no? Mayor, mayor igual, menor, menor igual, y la última que es igual a. Ya, el resto todavía no lo vamos a ver. Ya, entonces, ¿qué cositas se pueden realizar o qué cosas podemos modificar en función de eso? Acá está lo que se puede cambiar. Primero, en función de la información que tenga, puedes agregarle negrita, cursiva, subrayado, tachado, un tipo de color al texto y un tipo de relleno. Es la información que le puedes modificar al texto. No le puedes cambiar la fuente, pero sí puedes cambiar o modificar todo esto que está en esta parte de estilo de formato. Lo único que no puedes cambiar del texto es la fuente, o sea que tengo otro tipo de letra. Por ejemplo, que si tiene Arial, luego cambia, por decir cursiva, disculpen, a Jokerman, a otro tipo de letra. Eso sí no lo puedes cambiar, pero sí lo que están viendo ahí. ¿Sí, Marlene? ¿Habías levantado la mano? Siga, profesor. Ok, ya, entonces sigo mencionando. Ya, entonces, ahorita estamos viendo el tema de estas celdas.
También les voy a compartir este documento para poder trabajarlo en grupo. Recuerden que acá también la ventaja que tiene Google Hoja de Cálculo es que podemos hacer archivos compartidos. O sea, que esta misma hoja de cálculo ustedes también la pueden abrir y puedan modificarla. Esa es una gran ventaja, ya que yo puedo acá compartir y colocar los correos de las personas a las cuales le voy a compartir mi documento, ¿no? Por ejemplo, si coloco David, aparece David Efraín Ayayque, ¿no? Por ejemplo, sigo agregando, de repente, Margarita, y acá está Margarita. Si no me equivoco, es Margarita Delia. Sí, Margarita Sí. Delia. Ujú. Y así puedo ir agregando, enviar, y esas personas a las cuales le he compartido pueden utilizar el mismo documento para que ya no necesariamente me compartan pantalla, sino utilicen el mismo documento para poder modificar. Ya que normalmente uno cuando quiere ver cómo realiza un ejercicio el estudiante le pide que comparta pantalla. En este caso ya no va a ser necesario porque estaríamos utilizando el mismo documento. En el break le voy a enviar la invitación a todos de esta hoja, de este libro de hoja de cálculo para que podamos utilizar todos el mismo documento, no documentos distintos, sino todos en grupo, disculpen, el mismo documento. Bueno, vamos a pasar al break, 10 minutos y retomamos. Bueno, vamos a hacer la primera pausa y volvemos. Primera pausa, chicos. Listo, ahora chicos, continuamos. A ver. Me había quedado mencionando el tema de los formatos en función de la información que nosotros le hayamos brindado a nuestro documento. Ahí veo que algunos ya ingresaron al documento que he compartido. Ahí veo el cursor de David, de Estefano, ya que acá también me muestra las personas que se han conectado al documento. Explico eso para que todos puedan ingresar. Lo que sucede es que yo les he compartido este documento que están viendo acá para que ustedes puedan también modificarlo. En el caso que yo mencione, ¿no? Que algún alumno, o sea, alguno de ustedes modifique este documento. ¿Cómo tendríamos que hacer eso? Para eso ustedes tienen que ingresar a su cuenta. Espero que todos ingresen, ya que es lo primero que mencioné la primera clase, que lo primero que tienen que hacer es ingresar con su cuenta a Chrome, que figure su cuenta. En este caso acá figura la mía, mi cuenta de Maguina @Instituto Libertador. En su caso es IL el DNI @institutolibertador.edu.p. Ingresar con su cuenta, aplicaciones, hoja de cálculo. En la primera clase ustedes realizaron un archivo en blanco, pero ahora en vez de abrir un archivo en blanco, ustedes van a abrir archivos compartidos, o sea, documentos que uno les haya compartido. Entonces dentro de la hoja de cálculo, en blanco, abrir, acá donde viene el documento, archivo, abrir, compartidos conmigo, y ahí es donde les tiene que figurar el documento que es el que yo estoy utilizando, ¿no? Que no tiene nombre. Ahora voy a cambiarle de nombre. Voy a ponerle clase 2. Ya, ahí está. Entonces ahora les va a aparecer un documento compartido con ustedes que se llama clase 2. No está en mi unidad destacados ni computadoras ni subir, sino está en compartidos conmigo. Si a ver, escribo ahí el correo. El correo es IL, su DNI. Por ejemplo, el mío es 47 61 0 61 0625 arroba instituto libertador.edu.p. En mi caso ese es mi correo institucional. Y en el caso de ustedes la clave es su DNI, el DNI más el símbolo del asterisco. Más el asterisco. Esa sería su clave. Su DNI y el asterisco. Ese es el correo institucional que la institución les ha brindado. Entonces, cuando ustedes ingresen con su correo institucional, van a ingresar nuevamente aplicaciones, que es este símbolo de acá, que está al lado izquierdo de donde figura la letra de su nombre. En el caso de ustedes acá dice una letra,
No aparece su imagen porque probablemente aún no lo hayan configurado. Si no lo han configurado, acá dice una letra. La letra es un nombre. O sea, en mi caso diría la letra D. Aplicaciones, hoja de cálculo, en blanco, archivo abrir, archivo abrir, archivo abrir, compartidos conmigo y ahí debería figurar un documento que se llama clase 2, ya que ese es el documento que yo les he compartido a ustedes. Un archivo, y de hecho sería el único que ustedes de repente tendrían acá, que se Profe, llama clase 2. disculpe, Sí, Margarita. tengo que ingresar a la hoja de cálculo, ¿cierto? Correcto, la hoja de cálculo, abrir y Ya. documento compartido con usted. De ahí ingreso a archivo, Claro, archivo, abrir, 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 ya, compartidos conmigo ya. y ahí figura el documento, ¿correcto? Sí, clase 2 que dice. Ajá, muy bien, sí, clase 2. Profesor, buenas noches. Sí, A ¿qué mí no tal? me Te llega, escucho. profe. No me llega tampoco a mí esto, compartido con Ah, amigos. ya, ya, sí, en el caso tuyo es porque como no decía tu nombre, no sabía que Ah, eras tú, disculpe. ¿no? Sí, A ver, no, ok, tengo mi PC, perdón. ok, ok, a ver, un momento voy a agregar dos más. Bruno, ahí está, Bruno González, ¿verdad? Ya, ¿y quién más Sí, mencionó? profesor. Ah, Jenny, ¿no? ¿Cuál es tu Para mí apellido? también, profe. ¿Cuál es tu apellido, Jenny? Es Busquita. Ya, listo, ya está. Ahí están los dos que me faltaban. Ya, Juan listo. Gracias. Sí, Juan, también ya lo compartí contigo, Juan. Sí, mira, ahí está, Juan, ahí está, Juan, an- eh, está, Juan Isidoro, ajá, Campos, ajá, correcto, Juan Isidoro Campos Mayo, ¿sí? no estoy Ajá, contigo. sí, ya lo compartí con usted también. Ujú. Profesor, disculpe que interrumpí. Sí, Patricia. ¿Number también lo compartió? Sí, también, Patricia. Ya, gracias, profesor. Sí, a ver, menciona las que le he compartido. Adriana, Llanos, Bruno Ramos, David Efraín, Jenny Rocío, Juan Campos, Carla Sánchez, Margarita Delia, Marlene, Patricia, Estefano y Yanira. Sí, son las personas a las cuales he compartido el documento. Si falta alguien más, por favor lo escribe en el chat. Si alguien más me ha olvidado de compartir, lo escribe en el chat para poder agregarlo. Bueno, acá como están observando en mi pantalla aparecen las personas que se han conectado con este documento. Es por eso que se ven varios cursores. En el caso de mí es el de color azul. Y el caso de otros colores, como están viendo acá por acá morado, que este es el de David, está el de Estefano y acá está el de Carla, Margarita y Bruno y otras personas más. A ver, Rubén, faltas tú, a ver. Rubén. Acá está. Listo. Ya. También le acabo de compartir a tu correo, Rubén. Ya, sigo mencionando. A ver. Voy a crear una hoja nueva, ya que el documento de hoja de cálculo, recuerden que es un libro, y así yo tenga varias hojas, es el mismo documento. Esto es algo que en verdad me olvido mencionar, pero es algo que también me preguntan bastante. ¿Cómo es eso? A ver, explico. A veces uno tiene la noción que cuando uno agrega una hoja y descarga o guarda el documento, está separado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo agrego por decir 5 hojas, 20 hojas, todo es un solo archivo, todo es un solo documento. Por ejemplo, si yo descargo la hoja 1, no significa que se ha descargado individualmente, sino si yo descargo esto, porque acá la opción es descargar, no es guardar. Si yo descargo esto, se está descargando todo el libro. Así tenga 10 hojas, 15 hojas, todo es un solo documento. Entonces eso es algo que también quiero que tengan en cuenta. También no se envía por separado. Todo es un solo documento. Todo es un solo archivo. A ver, vamos a trabajar la hoja 2. Y les explico por qué la hoja 2 y por qué no utilizo la parte que está en la parte inferior y por qué no la parte del lado izquierdo. Que es algo que también quiero hacer énfasis. A ver, voy ahorita a colorear esto simplemente para que vean a lo que me refiero. Ya, supongamos que este es todo es el área visible de la hoja de cálculo. Vamos a suponer. O es más, todo está el área visible. A ver, todo lo que estoy seleccionando
o todo lo que estoy agregando los bordes es el área visible, ¿correcto? Es todo lo que se puede ver en la pantalla. Entonces la pregunta es ahora, ¿por qué no utilizo esta área de acá, que es toda esta área que está en la parte inferior? ¿Y por qué no utilizo el área que está en el lado izquierdo, que es toda esta área que está por acá? Ahorita les explico por qué. ¿Por qué no se utiliza esta área y por qué no se utiliza esta área de acá? Hasta es más, acá dentro de Google Hoja de Cálculo, por defecto viene hasta la letra Z. Y por defecto en el tema numérico, creo que sí, ahí es un poquito más. Pero en Excel esa área es mucho, llamémoslo un poco por defecto mayor. A ver, miren, acá en Excel, columna I, llega la Z, ahí, y es Z, y luego se repite A y muchas más. Ya no es que Google Hoja de Cálculo no lo tenga, sino que por defecto solamente está configurada hasta la Z. Si agregas más información van apareciendo más. Y lo mismo Profe, sucede, sí, disculpe, ¿en qué hoja está? ¿En la hoja 2? no estoy en la hoja 1, sino que estoy explicando por qué solamente utilizamos esta área que está acá coloreada o está con los bordes y por qué no utilizamos esta área que está en la parte inferior, o sea, de la columna 36 para abajo. Eso es lo que estoy explicando. ¿Por qué no utilizamos esta área? ¿O por qué yo no utilizo esta área que está acá? ¿Por qué no bajo la hoja de cálculo y utilizo esto? ¿Y por qué creo una hoja más? ¿Por qué voy a utilizar una hoja 2 y no sigo con la hoja 1? Eso es lo que estoy explicando. Ahí. Lo que sucede es que si yo utilizo, por ejemplo, la hoja 1 y sigo bajando, ¿cómo se llamarían estas celdas de acá? Por ejemplo, la que estoy seleccionando. ¿Qué celda es esta de acá? ¿En qué columna se encuentra, qué fila es la celda que estoy seleccionando ahorita? 21. No, ahí está la celda columna F, F65. F65, ¿verdad? Y si sigo bajando, 75. por ejemplo, esta de acá, F F200. 235, ¿verdad? Claro, o sea, y si me voy para el lado derecho sería columna M, N, F, H, Y, Z, ¿sí? Sería celdas mucho más complejas. ¿En qué sentido? A nivel visual son celdas que tienen una terminología o números un poco, llamémoslo, de cierta manera raros o poco usados. Esa es la razón por la cual lo ideal es utilizar una nueva hoja. O sea, lo ideal es que utilice la hoja 2, ya que acá vuelvo a utilizar las celdas A3, D5, F5. Es más cómodo volver a utilizar estas celdas que seguir con la misma hoja y utilizar, por decir, como decía, ubícate en la celda G300, por decir. No es tan cómodo como decir, vuelvo a utilizar la celda D7. Si ya esto está ocupado, creo una hoja más y vuelvo a utilizar las celdas que utilizamos principalmente. Esa es la razón por la cual dentro de, a nivel académico, o sea, a nivel que uno va entendiendo o aplicando Excel, crea nuevas hojas o crea más hojas. Porque si no, yo podría seguir utilizando la hoja 1 y sigo agregando más información acá y todo estaría en la hoja 1. Todo lo que yo hiciera tranquilamente puede caber en la hoja 1. Pero como no es cómodo decir, ubícate en la celda H505, entonces es por eso que mejor o lo ideal es que crees una hoja nueva y ahí agregues la información que creas conveniente. ¿Está bien? Ya, entonces sigamos avanzando. Pasamos a un ejercicio práctico. A ver, voy a agregar la lupa. A ver, completando el ejercicio real que había mencionado en la última clase, había puesto cantidad, producto, producto, subtotal, ¿ya? Ojo que esta información ustedes también la van a tener, ya que todos tenemos el mismo documento. Y en producto había colocado la clase pasada, había hecho esto, ¿no? Arroz, había colocado azúcar, aceite, por decir atún, fruta se me ocurre colocar fresa, eh, plátano, en una serie de productos. Cantidad, ya eso voy a colocarlo después. Ah, me falta el precio. Precio por acá, precio.
Precio, decir, por ejemplo, el arroz, por decir 4, azúcar 3, ojo que solamente es un ejemplo, 8, atún 5, fresa, por decir, creo que está barato, 2 soles, y plátano se me ocurre también 2 soles. Ya. Ojo que todo lo que estoy colocando es algo referencial, no es algo que esté basado ahorita en los precios que tienen en el mercado. A ver, ya lo que he hecho ahorita solamente es tipear, no he aplicado nada. A ver. Y por acá voy a colocar una regla. Recuerden que para combinar celdas, ¿cómo era? Formato, combinar celdas, combinar todas. Y aquí voy a colocar una regla. Y dice la siguiente regla. Acá va a haber un total. Y a ver, dice la siguiente regla. Las compras que se realicen, las compras que se realicen no deben exceder de 70 soles, por ejemplo. Ya. O sea, acá el total tiene que ser menor a ¿cuánto? De 70. Claro, o sea, menos de 70. O sea, el máximo sería 69 soles, ¿verdad? Vamos a poner las compras no deben exceder de 70 soles. O sea, ese es el límite. Porque cuando uno va a la tienda o a un mercado va con una cantidad. Normalmente, bueno, un caso personal, el caso mío, cuando yo iba al mercado o mi mamá iba al mercado, íbamos con una lista y una cantidad. Pero eso no ocurría cuando iba mi papá. Cuando mi papá iba era una persona que simplemente compraba. A veces mi mamá le preguntaba cuánto has gastado y bueno, era una persona que está acostumbrada solo a pagar. Y creo que es el común de la mayoría de hombres, ¿no? Mayormente van al mercado y compran simplemente. Y no se fijan tanto en los precios. A ver, total, 70 soles. Ya, por acá las cantidades las voy a colocar al azar. ¿Por qué? Porque acá el objetivo es que esta celda que voy a colorear de otro color, ya, acá la celda no debe exceder de los 70 soles. Acá la celda, repito, no debe exceder de los 70 soles. A ver, con un color. Ahí está, ya ver. Cantidad aleatorias. 2, 3, aceite, aceite 3, fresa 6, plátano 5. Y acá vamos a colocar el subtotal. A ver, vamos a ver quién está conectado. A ver, David, Adriana, Jenny. Jenny, ¿estás desde el laptop? Sí, profe. Ya, a ver, complétalo tú, Jenny, ya que estás en el mismo documento. A ver, cantidad por precio. Calla. ¿Por dónde empezaba? Recuerden, les mencioné algo que era fundamental a la hora de colocar la función. Ah, ya, igual. Ya, correcto, a ver, colócalo. Igual. mm, Ya. Sería de, Ujú. mm, de, de 3. ¿Segura? ¿De 3? De 4. Claro, de 4, ¿verdad? ¿En qué celda se encuentra el número 2? De 4, ¿verdad? Ya, de 4, luego sigue. Uy, se me fue. Ya, dale doble clic nuevamente, doble clic A ver. izquierdo. No, no era necesario que lo borres, pero a ver nuevamente. Lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Ya, a ver. Era igual. Ahí no, que saca. Igual Ya. de 4. Ujú. El asterisco, ya que es el símbolo de por. Sí. Ujú. Trae asterisco. Aquí te Mic off. Mic on. Asterisco. Y luego, ¿cuál es la siguiente celda? La siguiente celda es E4. Correcto. Ya, a ver, dale. Igual de 4 por E4. Ujú. Ujú. ¿Está bien? ¿Ya salió? Ahora dale enter. A ver. Ay, a ver, ¿qué Pa- salió? Ya. Es que lo que pa- sucede es que lo has puesto en la celda J. Tienes que seleccionar la Sí, celda ya. F4. F. Ah, ya.
A ver, nuevamente, a ver, es un error común. Ya, Recuerden que tienen que seleccionar la celda donde tiene que salir el resultado. A ver, una vez más, Jenny. ya. Ujú. La E4. Ujú. Ya, pues. ¿Estás? Ahora sí. Ahora sí, ya a ver, reviso. Igual D4 por E4. Ajá, ya está bien. Recuerden que se seleccionan las celdas numéricas. ¿Ya está bien? La celda Ya, pues. donde se encuentran las cantidades. Hasta ahí creo que Ya, está pues. fácil. He colocado Sí. igual, obligatoriamente va el igual, no es algo opcional. Sí o sí va el igual. D4 por E4. Ya, sigo viendo. David, ¿también estás desde el laptop? Ahí está, veo Jenny, Margarita. Margarita, completa el segundo. Azúcar, ¿cuánto sería? El de azúcar. Ya. Profe, pero no me acuerdo el signo igual con cuál Ah, se ya. cambia. El símbolo igual es con Shift y en tu teclado visualiza qué tecla tiene el igual. Shift y la tecla donde ves el igual en tu teclado. En algunos casos está en el cero. Por ejemplo, en el mío no. En el mío está con igual más. Por eso que depende de tu teclado. No encuentro. Probablemente sea el cero. Es la parte numérica que está arriba de las letras. Ahí hay varias Ya. teclas y hay uno que tiene el igual. ¿Lo encontraste? Ah, ok, sí. Ya, Shift, Sí, ¿salió el igual? sí. Ya, muy bien. Ya, luego, ¿qué sería? Sería D5. Ya, dale, de 5. D5. Luego viene, El asterisco, ¿no? correcto, asterisco. Asterisco, E5. Ajá, dale. Enter, a ver qué sale. E5. Enter. A ver qué sale. Muy bien, salió el 9. 9. Ahí está, de 5 por E5, 9. Ya, eso de ahí, practíquenlo la forma en cómo se está colocando las funciones. Entender, por favor, que se selecciona la parte numérica y también que cada vez que ustedes realizan una operación, las celdas se pintan de un color. Por ejemplo, acá fue naranja y morado, que te está haciendo énfasis que está utilizando esas celdas. Ahora se preguntarán, ¿habrá una manera más rápida de realizar todo esto que sea elaborado? Y la respuesta es que sí. Por ejemplo, la primera que hizo Jenny era suficiente para poder utilizar lo siguiente. A ver, miren por favor. Yo tengo acá una función, porque esto es una función. El 8 que están viendo acá no es que se ha escrito 8, o sea, no es que he colocado 8, sino que aquí hay una función. ¿Y cuál es la función? Por eso dice f de x igual d4 asterisco e4. F de x, ahí está, d4 e4. Entonces, ¿cuál es la manera cual yo les recomiendo que ustedes elaboren esto? Una vez que ustedes tienen elaborado uno, que sería este de acá el primero, esquina inferior, lado derecho, arrastro. Y miren, apareció todos los resultados. ¿Está bien? A ver, repito. Una vez que ustedes tienen un resultado, que en este caso es la primera función, esquina inferior, lado derecho y arrastro. Entonces miren, ya salieron los resultados de arroz, azúcar, aceite hasta plátano. Es por eso que les mencioné nuevamente la primera clase, practicar, seleccionar, arrastrar, ya que les mencioné que son los cursores que más van a utilizar. Esta acción que yo acabo de realizar se utiliza como el pan de cada día dentro de hoja de cálculo. Seleccionar, arrastrar siempre, siempre se va a utilizar bastante. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Arrastrar desde la esquina inferior, lado derecho de la celda F4 hasta plátano y así obtuve los valores para cada uno. ¿Qué hubiera pasado si acá yo escribía 8? Por ejemplo, en vez de la función que está ahí, yo escribo 8. Ya. Visualmente la respuesta está bien, pero si yo arrastro esto, Todo no va a me... ser 8. Claro, todo va a ser 8 porque eso se llama constante. Hay una diferencia entre una constante y una variable.
En este caso, este 8 que están viendo acá es una constante y el 8 que está por acá es una variable. ¿De qué manera puedo identificar cuál es una constante y cuál es una variable en esta área de acá? Nótese por favor que en f de x dice 8, pero si yo selecciono el otro 8 ya no dice 8, sino dice d4 por e4. ¿Y por qué es una variable? Porque depende de los valores que estén acá. Si acá yo cambio el 2, por ejemplo, por 3, el resultado automáticamente va a cambiar, porque 3 por 4 es 12. Si yo cambio acá el 3 por 5, 5 por 4, 20. Es por eso que es una variable. En cambio, el otro número o el otro 8 es una constante, ya que no va a cambiar así estés acá en Perú, en China, en Dubái, en la Luna, donde sea que estés, va a ser siempre el número 8. No va a variar, o no va a cambiar. En cambio, esta cantidad de acá sí va a cambiar. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo utilicé el arrastrar? Ya que esa es la manera correcta a la hora de poder realizar o elaborar las tablas. Todavía no termina el ejercicio, falta algo más. Pero hasta ahí se ha entendido lo del arrastrar para seguir avanzando. Comenten. ¿Sí? ¿Seguimos avanzando? Ya, sigo Sí. avanzando. A ver, ¿ahora qué voy a hacer? Miren por favor, voy a seleccionar todas las celdas, o sea, 20, 9, 24, 20, 12, 10. Selecciono y aquí, en esta barra de opciones, al final hay una letra o una opción que tiene un más que está echado y dice funciones. Este símbolo de más representa sumatoria, pero ojo, esta opción se llama funciones, pero este símbolo es sumatoria. Y si yo le doy un clic, la primera función que me aparece dice suma, promedio y muchas más. Pero ahorita quédate por favor con la primera, que es suma. Nuevamente, selecciono, ¿ya? Selecciono el conjunto de celdas, ¿ya? Sumatoria, suma. Enter, y me sale que la cantidad es, ahí lo voy a colorear para que se note, 95, claro, correcto. Si yo sumo todo esto, me da 95. A ver, hago una pausa para explicar lo que se ha realizado. Lo que sucede es que yo he utilizado una función, pero no la he escrito, sino la he hecho mediante esta opción, que son funciones y la función suma. La cantidad que me ha dado 95, ¿está bien? Ahora de repente se preguntarán, ¿pudo haberlo hecho de otra manera? Claro que sí. Si yo no hubiera utilizado esa función, pude haberlo hecho uno por uno. ¿Qué significa? Significa que pude haber colocado el igual. Ahora cómo voy a cambiar el idioma. Ah, sí está en inglés. Ah, ya está en inglés. Pude haber colocado el igual. Ay, se me pierde el igual. Ahí está. Igual, primera cantidad, F4, más la siguiente, F5, más F6, más, y así sucesivamente. Esta hubiera sido la primera forma, que también es válido, sumar uno por uno. Pero ¿cuál sería la forma más rápida? La forma más rápida obviamente es utilizando funciones. Ahorita estamos viendo funciones de la manera más fácil o la manera más práctica, que es mediante las herramientas que tenemos acá. Disculpen, se ha borrado. Acá creo que lo he borrado. A ver, nuevamente, selecciono las celdas, selecciono, sumatoria, funciones, suma, ¿sí? Es un único paso, enter. Acá me ha cambiado 87 porque he cambiado los valores, ojo. Me sale 87 porque los valores acá se han modificado. ¿Está bien eso? Sí, porque ¿qué dice la regla que yo he colocado? ¿Cuál es la cantidad máxima? Dice, las compras no deben excederse de 70, ¿correcto? Y entonces ahí viene el ejercicio ahorita. Ahorita recién empieza el ejercicio. Ojo que los precios son cantidades que nosotros o cuando uno va a un supermercado no puede cambiar. Por lo tanto, estos precios no los voy a modificar. Entonces la pregunta sería, ¿qué cantidad de los productos cambiarías para que no exceda los 70 soles y sea por decir 69 soles redondeados? A ver, por El de ejemplo, fresa. Margarita, a ver, cambia uno, a ver, Margarita, cambia uno.
A ver, ¿qué cantidades cambiarías de la tabla para que te dé redondeado los 69 soles? De 3. A ver, cambia uno nada más y luego otro compañero cambia otro. Ya, el de fresa lo cambié Ya, a 3. cámbialo. Da el enter, enter. Ya, Ya. ¿cuánto tenemos? 81, a ver. 81. Ya, a ver. Nos hemos excedido, ¿cuánto? 11. 11 soles, no, ya. A ver, Ajá. Jenny cambia otro, 20. otra cantidad. Ahí sería 2. Ya, cámbialo y dale enter. Ya, ahí Ya, está, profe. 71. Nos hemos excedido 2 soles. Dos soles. A ver, cambia una cantidad. ¿Quién más está dentro del Marlene? ¿Está dentro del Excel? Cambia una cantidad. Recién estoy entrando. Estoy en celular. Ah, ok, ok. A ver, David o Adriana. Sí, profe. A ver, cambia una cantidad, David. Ojo, cantidades, no precios, porque cuando nosotros vamos a las tiendas, a los supermercados, no cambiamos los precios. Podemos cambiar la cantidad que podemos comprar, pero no los precios. Cambia una cantidad. Ujú. Ya, profe. Ya, y por ejemplo, 63. Nos sobran 6 soles. A ver, sigue cambiando. Adriana cambia otra cantidad. Tiene que dar 69. Disculpe, cambio alguna cantidad. Ajá, correcto. Una cantidad de cualquiera de los productos que se están adquiriendo. Estamos tratando, cualquiera, el que tú desees, estamos tratando de que dé el 69, o sea, una cantidad exacta. A ver. La fresa. Ya, ahí estamos 67, nos sobran 2 soles todavía. Ahora termínalo Margarita, cambio nomás. Fresa, ¿verdad? Por 4, si no me equivoco. 4. Ajá, Listo. correcto, ahí está listo, llegamos a 69. Entonces, el objetivo de este ejercicio, obviamente, estamos jugando con las cantidades, estamos cambiando los valores para que nos dé una cantidad. Ojo, los precios no los hemos modificado porque cuando uno va a comprar a un supermercado no modificamos esto, pero sí podemos modificar la cantidad de productos que vamos a adquirir. ¿Está bien? Esta es nuestra segunda hoja, en la cual voy a colocarle de nombre. En la primera, bueno, esto no es un ejercicio como tal, esta sí. Te vamos a cambiar de nombre y le voy a colocar compras. Compras. Esta primera hoja, ya que esta de acá no cuenta, voy a eliminarla. Esta primera hoja se llama compras. Ya, pasemos a una segunda hoja. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio para pasar a otra hoja más? Comenten. Hemos visto acá nuestro primer acercamiento a funciones, que es la de sumatoria. Profe, una Sí, te consulta. escucho. En los subtotales, después que se ha sumado todo o sea, se ha seleccionado todos los subtotales, Ujú, solamente se le da el enter para que haga la sumatoria. ujú, correcto. Sí, a ver, voy a volverlo a hacer. A ver. Selecciono. ¿Sí? Selecciono. Busco la M que está echada, que es el símbolo de sumatoria. Le doy un clic izquierdo y le doy clic al primero que se llama suma. Si yo le doy un clic, me aparece la función que es esta de acá. Igual suma. A ver, explico esto, ya que creo que lo hice esta parte rápido. Disculpen, lo que sucede acá es que le he agregado el igual suma. Suma es una función, solo que nosotros no le hemos escrito. Mic off. Mic on. Lo que sucede es que le agrega automáticamente como una opción. Y paréntesis F4. ¿Por qué F4? Porque F4 es donde está empezando mi selección. F, fila 4. Dos puntos que significa hasta.
Dentro de hoja de cálculo, dos puntos significa 4. Hasta, o sea, de la celda F4 hasta la celda F9. Y cierro paréntesis. Y eso de ahí nos da la función que es 69, o la cantidad de 69. ¿Pude haberlo hecho manualmente? Sí. O sea, ¿a qué me refiero? Que pudiste haber colocado igual, suma, escribir suma, paréntesis, F4, dos puntos, F9, paréntesis. Esa hubiera sido una tercera forma o una tercera variación de cómo hacer esta función. O lo escribes o lo seleccionas. Yo recomiendo que hacerlo de esa manera. Selecciono, busco la función que quiero utilizar y le doy un enter. Esa sería una forma más práctica. Y si no, como menciono, lo escribes manualmente, igual, paréntesis, y colocas la función que vas a realizar. Nota también, por favor, ahorita siendo un hincapié, que existen un montón de funciones. Mira, todo lo que están viendo acá ya son funciones. Y mira, dentro de ello hay más funciones. Hay muchas más funciones. De hecho, no todas las que están utilizando acá se utilizan con mayor medida. Hay funciones acá, por ejemplo, que son muy situacionales. Depende del archivo o documento que estés realizando. Nosotros vamos a ver obviamente las más elementales, las que van a utilizar mayormente. Por ejemplo, son las que están acá y dentro de la opción de todas también algunas de las que están por acá. Hay otras, como están viendo, son funciones un poco más, llamémoslo complejas. Esta es una ventaja que tiene Google Hoja de Cálculo, ya que te muestra, en realidad acá te está dando todas las funciones que existen. Pero si tú ingresas a Excel en un primer momento en opciones, ya que acá también tenemos el símbolo del más, que está, a ver, ¿dónde está? Insertar. Acá está, autosuma, ahí está el símbolo del más, solo que acá dice autosuma y ahí también estas funciones. En un primer momento te muestra esto. Y si tú le das a más funciones, bueno, ahí recién te muestra todas las funciones que había así por haber que tienen Excel. En cambio acá en Google Hoja de Cálculo te la muestra de golpe, todas las funciones que tiene. Si tú le das clic al más, ahí te muestra todo lo que tiene. O todas las funciones que puedas utilizar dentro del documento. Es llamémoslo una pequeña diferencia entre uno y otro. Lo mismo que has hecho acá, repito también o menciono, se puede hacer dentro de Excel. Tal cual, igual, eso no cambia. O la sintaxis de lo que estás realizando no varía o no cambia. ¿Está bien? Pasemos una hoja más, el tiempo que sí, nos queda, sí. No entendí bien. Después de haber seleccionado, Ujú. usted dijo que vayan a la M que está echadito. Claro, Ahí, ese símbolo se llama sumatoria. pero donde que está la M, ahí dice funciones. Sí, correcto. Ahí le doy clic. Ujú, sí, exacto. Ah, ya. De Y ahí, la primera la dice primera suma. dice suma. Ujú. Ah, ok. Y luego enter, enter. Enter. Oh, ya. Gracias. La razón por la cual le he agregado Google Hoja de Cálculo a la M es porque en Excel, ahí si tú haces esa operación, ahí automáticamente lo primero que va a hacer es autosuma. Por eso que dice suma paréntesis al más igual. Ujú. Es por eso que automáticamente le agrega este símbolo. Y es un tema porque se ha copiado de cierta manera la interfaz. Porque si no, lo ideal que sería, lo ideal sería que acá en vez de este símbolo diga funciones o una F que diga funciones. Pero le agrega el símbolo de autosuma porque es una copia de Excel de la cual la primera función es la de suma. Es por eso que tiene la M, explicándonos por qué dice la Oh, M y no dice funciones. Porque si ujú, tú agregas una opción, dice lo que está arriba, ¿no? Por ejemplo, acá negrita, I de cursiva, ujú. T de tachado. Pero en cambio acá debería decir funciones o una F. Pero le agrego una M. ¿Por qué? Por lo que acabo de mencionar. Bueno, hagamos un ejercicio más. A ver, voy a dibujar otra tabla. A ver, esta tabla de acá tiene que ver con un tema llamémoslo de ganancia. Vamos a colocar a ver productos. No, voy a dejar en la tabla, a ver. A ver, un moment, please.
No me va a dar tiempo de escribirlo, así que mejor lo copio, ya que no me va a dar el tiempo de escribir toda la tabla. Esa es en la siguiente hoja, ¿no, profe? Sí, correcto, en la hoja 3. Sí, sino Tres. que, sí, sino que no me va a dar el tiempo de escribirla, así que la voy a copiar directo mejor. Ahí está. A ver, explico esta hoja, ya que con este ejercicio terminamos el día de hoy. A ver, lupa. A ver. Tenemos por acá una tabla que dice gastos, ingresos, ya que esto es un tema de ganancia. Pero antes de explicar este ejercicio, hago un pequeño ejercicio mental. Si yo invierto en una pollada, ya que en mi colegio estamos haciendo polladas, ya que soy tutor de un quinto, estamos realizando polladas para la promoción. Si yo si yo hago una pollada, ¿ya? Y yo invierto 100 soles, y al final del día, después de haber realizado la actividad, me queda 150, ya 150. La pregunta es, ¿cuánto es mi ganancia? Los 50. ¿Sí? ¿Se entiende que mi ganancia es 50 soles? ¿Sí? Repito. Sí, Si yo, sí, profesor. ¿sí? Si yo invierto 100 y al final del día me queda 150, ¿cuánto es mi ganancia? 50 soles, ¿correcto? Y entonces la Sí. pregunta es, ¿qué operación he realizado para obtener ese 50? Menos. Resta. Claro, se entiende que es una resta, ¿verdad? Recuerden que yo les mencioné que hoja de cálculo no pasa de que sepas sumar, restar, multiplicar y dividir. Esas cuatro operaciones, dividir. Ya, entonces es una resta, correcto. ¿Qué resté? Lo que quedó al final del día menos lo que yo invertí, ¿verdad? Ujú. Ya listo, a ver, sigamos. Ya con eso nos quedamos a ver. Dice por acá, lo que sale, o sea, los gastos. Y por acá, lo que ingresó de la venta. A ver, ¿en qué invertí? Invertí en huevos, en cartón, en impresión de un recuerdo. Ya que esto es venta de tortas, de chocolate. ¿Está bien? Invertí en materiales, harina, huevos y otros implementos, en cartón, o sea, la presentación, impresión de un recuerdo. Invertí 100 soles, 50 y 20 soles. Y al final del día, ¿qué me quedó? Al final del día me quedó por las bolsitas de adorno, que fue lo que se recaudó, y dinero obtenido de las ventas. Por acá me dice el total de ingresos. O sea, acá, si me dicen total de ingresos, ¿qué tengo que realizar con estas cantidades? ¿Qué tengo que realizar con esas cantidades? ¿Tengo que? Total de ingresos. Restar también. Esas cantidades, con el 100, Dejo 50 y total 20. dejo total de ingresos o total de Claro, dice, disculpen, total de egresos, ingresos, creo. Ingresos es restar, porque ingresos es lo que ingresa, ¿no? El que ingresa es lo que suma A ver, de las cantidades. ¿qué entendemos por la palabra total? Es la suma de varias cantidades. Claro, Y o sea, egresos, sería el total de lo que se ha invertido, ¿correcto? sí. Entonces sería la sumatoria de 100, 50 y 20. ¿Estamos bien hasta ahí? Es la Ujú. suma de 100, 50 y 20. Y eso sería 170. 70. Ajá. Correcto, a ver. ¿Cómo lo haría? Selecciono, busco el más que está echado, suma, Ajá. suma, enter, enter. 170. Ahí está el 170. De Ujú. la misma manera por acá, si yo tengo 100 y tengo 400 y me dicen el total de ingresos, se entiende que también es la suma de estas dos cantidades, ¿correcto? Ujú. Ujú. Entonces hago la misma acción. Selecciono. Selecciono las Pues, dos cantidades, le doy clic al más que está echado, suma, suma. Enter. enter, sí, enter. Solamente que acá me están que me cambian los valores. No los cambien, porfa, tan que acá decía 100. Ya, a ver, selecciono, suma, sumatoria. Listo, enter. Ya, ahí está el 500. Ya todavía más adelante, ya ahí está. Entonces, tengo que acá los ingresos, o mejor dicho, lo que yo invertí era 170 soles.
Sí. Es lo que yo gasté para hacer mi actividad, mi torta de chocolate. Y al final del día me quedó 500 soles. Ahora la pregunta es, si yo quería saber la ganancia, ¿qué operación era? Restar. Muy bien, una resta. ¿Y qué tengo que restar? 500 menos 170. Exacto. 500 menos el 170. O sea, la celda D13 menos la celda D9. ¿Se entiende por qué D13 y D9? Sí. Porque esas son las celdas donde se encuentra el total de ingresos y el D9 es la celda donde se encuentra el total de egresos. Si yo resto esas dos cantidades, me va a dar la cantidad de 330. ¿Y qué representa 330? Representa mi Ganancia. ganancia, muy bien. Me representa mi ganancia, o sea, lo que yo he ganado por realizar esta venta de tortas de chocolate. Ya, pero ahí no termina el ejercicio. Vamos a convertir estas cantidades en dólares. Ahorita el tipo de cambio, si no me equivoco, es 3.8. ¿Está bien? Y ahí lo vamos a dejar el día de hoy. ¿Está bien? La próxima clase, el día lunes, le voy a preguntar qué operación tendría que realizarse para poder convertir esta cantidad en dólares. Si es suma, si es resta, multiplicar o dividir. ¿Ya ves? Por ahí vamos a empezar por este ejercicio, porque todavía falta ver más cosas acá. El día lunes. Recuerden que el día lunes la clase es normal. De igual manera va a ser virtual. Vamos a seguir trabajando con este documento que les he compartido. Ya no estamos utilizando uno distinto, todos estamos utilizando este mismo documento. Entonces, ahí nos quedamos. Recuerden que esta clase está siendo grabada, la voy a poder compartir en el grupo la grabación, lo voy a subir a YouTube para que lo puedan volver a ver. Bueno, ¿alguna pregunta Profe, más antes de terminar el sí. día de hoy? Sí, Margarita, te escucho. ¿Cómo se ha hecho la operación de restar 500 menos 170? Obviamente, así simple vista sí se sabe, pero ¿cómo sale así la ganancia? Ujú, Porque no lo vamos a escribir 330 nosotros, ¿o? ujú. A ver, lo que sucede acá es que yo he escrito las celdas. ¿Sí? A ver, lo voy a Ya, borrar. A ver, igual, ahí empieza todo. Igual, igual, y selecciono las celdas que yo quiero restar. O lo selecciono o lo escribo. ¿Qué sería seleccionar? Darle un clic. ¿Y qué sería escribirlo? Escribir D13 menos la otra celda que sería, ¿qué celda es? D9. de 9. D9. Ahí está. Y le doy un enter. Y ahí está el 330. Ya. Así como obtenemos la ganancia. Ahora, ¿qué pasaría si yo lo coloco al revés? Ya eso es un tema ya de matemática. Entonces, ¿qué pasaría si yo coloco D9 menos D13? ¿Qué va a suceder? No va a salir igual. Va a salir en negativo. Ya esto ya es un tema de Bien. matemática, ¿verdad? En el cual sale negativo porque la cantidad mayor es negativo, ¿no? Por eso que sale con símbolo negativo. Ya eso ya es un tema ya de matemática. Bueno, ahí nos quedamos el día de hoy, chicos. Un gusto, que tengan buen fin de semana. Recuerden que pueden preguntarme por el grupo cualquier consulta y le voy a compartir en el grupo el link de esta grabación. ¿Está bien? Y nos estamos viendo el día lunes. A partir del día miércoles, recuerden que ya es presencial. También mencioné que a partir del día miércoles yo yo llego a la institución media hora antes para que me puedan consultar o hacer preguntas, ya que normalmente yo estoy bien puntual en la institución. Bueno, a mí me despido de todos, que tengan buen fin de semana. Cuídense mucho. Nos vemos. Luego,